Buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este foro de debate y de compartir ideas en Expoquímia. Mi nombre es Miquel López y soy el director general de carburos metálicos en España y el vicepresidente del grupo Air Products en el sur de Europa. Y junto con mi compañera Laura Comellas, que está aquí sentada aquí al lado, intentaremos explicaros cuál es el papel de los gases industriales o qué papel pueden jugar los gases industriales en lo que se ha venido a llamar el Pacto Verde Europeo o el European Green Deal en inglés. Permitidme 30 segundos primero de presentación de la compañía. Y voy a hablar más para los de aquí porque los de aquí son de la compañía, ya lo sabéis. Carburos Metálicos nace aquí en Barcelona hace casi 125 años y desde entonces ha acompañado la industria y la sociedad españolas en su modernización y en su industrialización con nuestros gases industriales, el nitrógeno, el oxígeno, el argón, el CO2, el helio y el hidrógeno. Presentes en todo el territorio nacional, con centros de producción o con centros de envasado y distribución. Desde 1995 formamos parte de la multinacional Air Products, una multinacional global presente en más de 50 países, con 17.000 profesionales trabajando en ella y con casi 9 billones de dólares de ventas a nivel global. La mayoría de aquí sabéis de qué hablo cuando hablo del European Green Deal, porque estáis aquí, os interesa el tema y por eso estáis aquí. Pero el European Green Deal o el Pacto Verde Europeo es algo que publicó la Unión Europea hace aproximadamente un año y medio largo, en el que tenía como objetivo el llegar a la neutralidad en emisión de gases de efecto invernadero y que Europa fuera el primer continente neutro en emisión de gases de efecto invernadero en el 2050. Hace tan solo 8 o 9 meses la Unión Europea dio un paso más, un poquito más a corto plazo, en el 2030, y se puso el objetivo de, partiendo desde el 1990, de las emisiones que había la Unión Europea en el 1990, a llegar en el 2030, como digo, a reducir esas emisiones en un 55%. Y dio una serie de paquetes y de medidas legislativas y de ayudas para fomentar que lleguemos ahí. Air Products, como empresa global y como proveedor de gases que en su naturaleza ayudan a la transición energética y al reto climático que tenemos, nos hemos marcado un objetivo aún más agresivo que el de la Unión Europea, a nosotros mismos, a nuestras propias producción y a nuestra propia distribución, que es partiendo desde el 2015, y aquí está el por qué es más agresivo, no partiendo del 1990, pero partiendo del 2015, el reducir en un tercio, cuando lleguemos al 2030, reducir en un tercio, como decía, nuestras emisiones en nuestras actividades. Os vamos a hablar de dos gases y cómo estos dos gases contribuyen o pensamos que van a contribuir, y no estamos solos en pensarlo, a esa transición energética y al reto climático que tiene el planeta. Uno es el hidrógeno, os lo comentaré yo, y el otro es el CO2 o la captura de ese CO2, que os lo comentará mi compañera Laura. ¿Por qué la mayoría de gente piensa que el hidrógeno va a ser un vector importante en la descarbonización del planeta? Muchas razones, comentaré 4. La primera es que es muy abundante. Es la materia más abundante del universo, por lo tanto está ahí y se puede utilizar. Lo segundo es que es fácilmente obtenible. Hay diferentes fuentes energéticas que nos permiten obtener el hidrógeno y nos permiten hacerlo de una manera neutra en cuanto a emisiones. Y hay diferentes maneras con tecnologías conocidas que nos permiten acceder a ese hidrógeno de una manera neutra en emisiones. La tercera es que cuando se usa no genera emisiones de CO2. Tú tienes un hidrógeno que no ha generado emisión en su producción y luego no genera emisión en su uso. Y la última es que tiene una densidad energética, y cuando hablamos de movilidad sobre todo es muy importante, una densidad energética mucho más alta que la de las baterías, cuando hablamos de movilidad eléctrica. Y es que el planeta tiene que cambiar de modelo energético y tenemos que pasar de un modelo energético en que las diferentes redes, la red eléctrica, la de calor y los diferentes usos industriales están desconectadas y en general son emisoras de gases de efecto invernadero, a un mundo en el que las diferentes necesidades energéticas estén conectadas y no generen esa emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el hidrógeno juega un papel
muy importante en esto. Y Air Products, como líder en el global, tanto en la producción como en toda la cadena de valor del hidrógeno, desde su producción a su distribución, a sus usos en movilidad, pensamos que puede jugar un papel, jugamos y queremos jugar un papel muy importante en la descarbonización de la economía y de la movilidad. Ahí tenéis unos cuantos ejemplos de plantas reales de producción de hidrógeno líquido, de hidrógeno gas, de su distribución, tanto comprimido a 200, 300 o incluso 600 bares de presión, hidrógeno líquido, transporte de hidrógeno en modo de amoníaco. Y nuestra tecnología en repostajes de hidrógeno para diferentes usos de movilidad, como trenes, aviones, etc. Hablando de producción, dos ejemplos claros y reales. Uno a escala global, un proyecto que estamos ejecutando en NEOM, en Arabia Saudí, de producción de hidrógeno a gran escala a partir de energías renovables. Y el otro, uno más local, en Japón, una granja, la llamamos, una granja en la que cogemos biogás procedente de la fermentación de residuos agrícolas, en este caso, y le hacemos el upgrade que le llamamos, llevamos el biogás a biometano para luego pasar a hidrógeno y en el mismo site tener una hidrogenera que reposta con hidrógeno verde a camiones de la comunidad ahí en Japón. Y es un proyecto que hicimos hace ya unos años. Hablando de repostaje, somos expertos en todos los diferentes tipos de repostaje. Ahí tenéis ejemplos desde los cohetes de la NASA, a trenes, a submarinos, a camiones, autobuses, coches, todo el tipo de repostaje y de movilidad con hidrógeno que os podáis imaginar. Por ejemplo, en el 93 en Chicago ya teníamos la primera estación de repostaje de hidrógeno. Aquí en España, en la Expo de Zaragoza, suministrábamos hidrógeno y la hidrogenera al autobús de hidrógeno que estuvo circulando por la Expo de Zaragoza en el año 2008. Y muy recientemente hemos inaugurado en Madrid la estación de repostaje de hidrógeno de Manoteras, que es la primera de Madrid. Y todavía más recientemente en Oviedo hicimos las pruebas de hidrógeno para un autobús de Alsa en la ciudad de Oviedo. Y este último caso que creo que es muy importante porque a medida que los diferentes usuarios de hidrógeno para movilidad van haciendo sus pruebas, es importante nuestra tecnología en la que tenemos estaciones de repostaje que son móviles o transportables. No tienes que hacer una gran inversión solo para hacer una prueba. Puedes hacer solo una prueba en la que nosotros te traemos una estación de repostaje más o menos portátil y luego la llevamos a otro sitio para que otros puedan hacer pruebas hasta que tengas esa demanda que justifique el tener una estación de repostaje entera de hidrógeno. Para resumir lo que os quería contar, ¿qué ofrecemos? Ofrecemos el hidrógeno como servicio, como que somos expertos en toda la cadena de valor del hidrógeno. Nadie tiene que preocuparse de dónde lo saco, cómo lo almaceno, cómo lo distribuyo, si es renovable o no. Tenemos el hidrógeno renovable ya en España para quien lo necesite. Nos adaptamos al cliente en sus necesidades y finalmente, y como no puede ser de otra manera, del líder mundial del hidrógeno, ofrecemos ese suministro de hidrógeno de una manera segura. Hemos hecho ya más de 10 millones de repostajes seguros en el mundo desde hace más de 15 años. Todos esos 10 millones de repostajes nos dan el background necesario para ofrecer un repostaje seguro de hidrógeno. Con eso os dejo con el hidrógeno y sube Laura aquí a contaros cómo la captura de CO2 contribuye también a esa neutralidad de emisiones de CO2. Gracias. Hola, pues buenos días, soy Laura Comellas y como decía Miquel, os explicaré un proyecto que estamos haciendo de captura y reutilización de CO2 en Garray, que está muy cerquita de Soria. Y es un proyecto que ha recibido financiación del programa LIFE de la Comisión Europea. Entonces, este proyecto tiene dos grandes pilares, es la economía circular y el CO2 de origen renovable. Los objetivos del proyecto son demostrar que la integración industrial es viable y beneficiosa para todas las industrias, de manera que podamos convertir lo que ahora son los residuos en nuevos recursos. También queremos demostrar que técnica y económicamente es viable capturar CO2 de los humos de la combustión de biomasa. Y finalmente le queremos dar valor a este nuevo producto, que es el CO2 verde de origen renovable.
Para el proyecto LIFE, bueno, somos un consorcio de 3 socios. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León es el coordinador del proyecto, la entidad pública. Luego hay ENSO, que operan la planta bioeléctrica de Garray, y Carburos Metálicos, que participamos con la planta de captura y purificación de CO2. ¿Cuál era la situación inicial? Bueno, teníamos unos procesos totalmente separados. Como decía, ENSO tiene la planta en Garray, que de materia prima necesita biomasa, y esta biomasa son residuos forestales y residuos agrícolas. Esta planta también tiene unos residuos que serían las cenizas y también los humos de combustión que emite a la atmósfera. Y como al venir de biomasa, pues la generación de energía es energía renovable. Al lado, a menos de 1 kilómetro, hay un invernadero. Este invernadero necesita CO2, necesita calor y necesita energía, ¿no? Y durante el invierno se usa el calor suministrado por las calderas, que a su mismo tiempo genera CO2 para las plantas. Pero en verano las calderas están apagadas, entonces lo que hacemos es llevar este CO2 pues desde la planta que tenemos aquí en Carburos Metálicos en Tarragona, con lo cual hacemos muchísimos kilómetros para abastecer el invernadero con CO2. Entonces, ¿en qué consiste el proyecto LIFE? Es en unir todos estos procesos. El elemento central, el núcleo, es la planta de captura y purificación de CO2, que recoge los humos de la biomasa, captura el CO2 y lo purifica, obteniendo CO2 gas y CO2 líquido. Esta planta necesita energía y necesita calor, con lo cual el calor y la energía los aportamos desde ENSO. Como decía, esta planta genera CO2 gas, entonces habrá la opción de conectar esta planta al invernadero, que está muy cercano. Y este invernadero también se conectaría a la planta de ENSO para obtener el calor necesario. Los residuos del invernadero, a su vez, irán a la planta de biomasa, así cerrando todo el círculo de la economía circular. Entonces, bueno, como podéis ver, lo que antes eran procesos separados, ahora son procesos realmente que están muy ligados y bueno, hemos encontrado muchas sinergias. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de la planta de CO2, pero si os interesa os animo a pasar por el stand, que tenemos una maqueta y se ve un poco mejor. La imagen de vuestra derecha es la planta de biomasa antes de que instaláramos nuestra planta de CO2, y ese pequeño rectángulo que veis en el medio es donde hemos construido nuestra planta de captura y purificación de CO2. Para que os hagáis una idea, es más o menos del tamaño de un campo de fútbol sala, y la altura de la torre más alta sería esta, el absorber, que mide un edificio de 13-14 pisos. Con lo cual es bastante compacta, pero tiene una pieza muy alta. Actualmente estamos haciendo las pruebas para asegurar que todo funciona bien. La planta ya está construida y esperamos en las próximas semanas poder ya producir CO2 renovable. Bueno, ¿cómo funciona este proceso de captura y purificación? Como decía, recuperamos los humos de la combustión de biomasa. Entonces, por un proceso de absorción con aminas, se captura el CO2, que luego pasa por distintos procesos de purificación hasta obtener la calidad de alimentación, y que también será calidad medicinal para la industria farmacéutica y para los hospitales. Y el CO2 tiene muchos formatos, con lo cual tenemos desde CO2 que se puede entregar por tubería, se puede entregar CO2 líquido, hay muchos tipos de tanques que se entregan con camiones cisterna, tenemos bloques de botellas e incluso el hielo seco, que también está en muchos formatos, desde pellets, láminas, bloques, etcétera, etcétera. Y bueno, y la pregunta es, ¿y qué hacemos con este CO2, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues hay múltiples aplicaciones, y es un mercado que ya es existente, que tenemos desde hace muchos años y tenemos muchos clientes. Así, algunos ejemplos pues sería la carbonatación y tiraje de bebidas, sería uno de los más importantes, la conservación de alimentos también, o el tratamiento de aguas. Pero, ¿qué distingue este CO2 que vamos a producir de Garray del resto de CO2? Es que este producto, al venir de la biomasa, tiene un origen biogénico, con lo cual es un CO2 verde, de origen renovable, y es neutro en emisiones de efecto invernadero. De modo que una de las acciones del proyecto LIFE es conseguir esta declaración ambiental de producto para poderle dar nuestro etiquetado de CO2 verde. Y bueno, y estará disponible para todas esas empresas que quieran dar un paso más allá en la reducción de la huella de carbono.
Y bueno, ya para terminar, con todos los ejemplos que ha explicado Miquel y del hidrógeno, ya sea para movilidad, transición energética, como este proyecto que os he explicado yo de la economía circular y de la captura y reutilización de CO2, vemos que los gases industriales realmente juegan un papel muy importante en este desarrollo sostenible que tanto necesitamos. Así que nada, muchas gracias.